Proyecto Odín encendido. El escenario abrió el telón para el mundo. Todo es una película. Rod Steele dice: mi amigo habló hoy con Patriot Rod Steele y confirmó que habló con algunos agentes de títulos y recibieron fondos. Me dijeron que el papeleo acaba de completarse y el almirante dará a conocer todo el lunes, o sea, hoy. El gobierno iraquí dará a conocer los nuevos billetes de menor denominación esta semana y luego publicará el nuevo tipo de cambio del dinar 4-1 o más, que se publicará en el boletín oficial el domingo y luego pasará a Forex el próximo lunes 22 de abril de 2024. Mi amigo muy cercano revisó esta información con otros 2 contactos. Alguien muy cercano al almirante que trabaja junto a él a diario, y el segundo caballero es muy cercano a aquellos del lado de los bonos, que regularmente están al tanto de los detalles. Ambos también están en línea con las noticias de Rod, que son sumamente alentadoras. También sabemos que Mark está escuchando historias similares. La siguiente es de Ginger. No puedo dar detalles porque he jurado guardar el secreto, pero puedo decir que los documentos fueron firmados por personas que conocemos, y otros escucharon buenas noticias de los líderes de sus grupos T3. Personalmente, no conozco a nadie en T3 que tenga fondos líquidos para gastar hasta el momento, pero estoy muy contenta con todas las noticias que estamos recibiendo. Soy firme y estable, siendo optimista. Saludos por Hernán Bravo. Los cambios que enfrentamos no se podrán comprender con la mente de la lógica. A medida que se desenreden las últimas capas del velo, habrá una confusión creciente, especialmente para los atrapados en la realidad material. El mundo está atravesando la conciencia 3D. La Tierra decidió elevar su frecuencia vibracional y volver al plano superior de la existencia. Es por eso que muchas estructuras de la realidad actual se están derrumbando y las cosas solo se volverán más intensas. Lo que pasa en el mundo va mucho más allá de la política diaria. Aquellos que solo ven política no ven la esencia. El Sol envía plasma de luz solar activa muy fuerte. Más de 24 horas de blanqueamiento visible en la resonancia Schumann. Esto nunca había pasado antes. Hemos recibido códigos de luz gamma 5D durante más de 24 horas. ¿Qué ves en la sección enmarcada de la imagen? Podría parecer el ascenso de un fénix. Espero que esto sea un reflejo del despertar masivo. En relación a las energías, cambiando las energías, 15 de abril. Ahora estamos en un poderoso periodo de integración y cambio. Nos estamos moviendo hacia arriba a gran velocidad a lo largo de la nueva espiral del tiempo, y de la misma manera, aquellos en la espiral descendente se están moviendo muy rápido hacia más caos y colisiones. Las energías están arremolinándose y girando en espiral a medida que nos acercamos a la conjunción Júpiter/Urano dentro de 5 días. Entonces, he notado que los éteres simplemente crepitan con energía eléctrica a medida que Urano es amplificado por la expansión de Júpiter. Estoy teniendo problemas con la electricidad y las computadoras. También siento una especie de sensación confusa en mi cabeza, ya que parece como si el tercer ojo estuviera siendo impactado fuertemente por estas energías. El árbol de la vida está enviando nuevos códigos de creación y los dragones esmeralda los están implementando. La naturaleza está literalmente llena de energía. Para nosotros, en este momento, simplemente debemos estar en nuestros corazones y mantener la calma y la paz. Estamos aquí para anclar las energías y códigos superiores a medida que cambiamos a una conciencia superior y expresiones superiores de amor. Mantente firme y disfruta del viaje. Por
Celina Fenn. Con amor, Luz Peña. Porque todo lo que viene es infinitamente maravilloso. Del canal de Post Gesara. Nota de tu servidor. Por cierto, que ayer llegó la resonancia Schumann hasta 96 Hz. En esta imagen podemos ver a Charlie Ward y Bob Joyce, entre paréntesis, Elvis. Anoche en Mar-a-Lago. Las cosas se están poniendo muy interesantes. ¿Están los miembros del elenco de Lo que el viento se llevó a punto de volver a aparecer ante el público? Solo falta que nos digan que Charlie Chaplin sigue vivo. Información de Jorge H. Abedillo. En otro informe, el primer ministro surcoreano Han Duck-soo presentó su dimisión. Otro más que muerde el polvo. Bueno, mejor dicho, otro más que come lodo pantanoso. En otro informe, no diré dónde tenemos a Schwab en este momento, pero diré hacia dónde se dirige. Gitmo. Desafortunadamente, acabar con Schwab no acaba con el foro de Davos. Todavía tenemos mucho trabajo que hacer y confirmamos que estaba tomando su elixir sangriento para rejuvenecer. Eso es lo que había en la máquina al lado de su cama, dijo la fuente que informa a Real Raw News. Esa misma fuente señala que el presidente güerito de las trompetas fue informado de la operación y que la noticia de que Schwab ha sido hospitalizado es un encubrimiento de lo que realmente ha sucedido por parte del Estado profundo. Todo esto fue compartido por Real Raw News. Tenemos la espectacular detención de Klaus Schwab en Suiza. Esta noticia es muy importante, ya que él es el jefe de los globalistas, o sea, que vamos ganando. El relato lo pueden contar como quieran, pero en resumen, ha caído. Él, que sin elegirlo nadie, mandaba de todo. Hay que celebrarlo. Por Carmela, en el canal de Félix Antonio García. Noticia de última hora. Estados Unidos está adoptando una prohibición total de la geoingeniería. El estado de Tennessee fue el primero en prohibir la pulverización de cualquier compuesto a la atmósfera. Kentucky, New Hampshire, Minnesota, Rhode Island, Pensilvania, Dakota del Sur y varios otros estados también están presentando proyectos de ley ahora mismo para prohibir los chemtrails. Por SNTX-Cosmic Q. En otro informe también de SNTX Cosmic Q, el presidente de Kazajstán, Kassym-Jomart Tokayev, firmó una ley que modifica la legislación para garantizar los derechos de las mujeres y la seguridad de los niños, que prevé cadena perpetua para los casos de pedofilia y asesinato de niños. En otro informe, habrá un gran escenario bíblico en el que distinguirán que es la Tercera Guerra Mundial, pero en realidad están activando a los militares y luego bombardeando todos estos puntos de referencia satánicos, promulgar fondos Gesara y nosotros, el pueblo, reconstruimos, o mejor dicho, los tenedores de bonos humanitarios. El evento es bíblico. ¿Cuáles son algunos de los grandes hitos satánicos de los Illuminati en el mundo? La letra 17 del abecedario nos lo mostró. Vaticano, Palacio de Buckingham, la Casa Pintada de Blanco en los Estados Unidos, Alemania, Presa de las Tres Gargantas en China, CERN en la frontera entre Suiza y Francia, es posible. Las grandes farmacéuticas en Wuhan, igual a Israel. Israel / Hazaros controlan el Partido Comunista Chino, los medios, etc. 34 edificios y represas satánicas caerán. Aviones y trenes en tierra. Luces / alimentación apagada. Cambio a energía libre de Tesla. Los servidores / centro de datos de Bitcoin se apagarán para siempre.
el 99,5% de las criptomonedas se han convertido en monedas chinas. Solo las monedas ISO 20022 respaldadas por metales preciosos serán válidas, mas no son para invertir en ellas. El evento de miedo de la Tercera Guerra Mundial, sirenas nucleares, evento de agua, caída de la bolsa, ley marcial global, Castle Rock, escenario Julian a sus anchas, sistemas cuánticos, proyecto Odín encendido, Nesara Gesara, RB, inversión electoral a través de tribunales militares, FISA, tribunales militares, diagonal confesiones, diagonal película de 10 días, guión 3 sesiones de 8 horas. 10 países ejecutarán el sistema de transmisión para cubrir todo el mundo con la revelación. El servicio de inteligencia israelí contra los medios mundiales fuera de los Estados Unidos. Se adjunta el informe Q1871 que describe esto. El proyecto Odín, como lo menciona Ron Cod Monkey Z, es una potente herramienta anti-desplataforma. El proyecto Odín es parte de Quantum Starlink. Nuestros nuevos sistemas cuánticos estarán protegidos por programas especiales secretos fuera del alcance del cabal. El informe Q2337 le informa que los activos de medios del servicio de inteligencia israelí serán eliminados. Piense en personas como Alex Jones, Anderson Cooper, etc., y también en los satélites del servicio de inteligencia israelí. Se eliminarán los recursos multimedia. Esta parte de 2527 te dice que algo poderoso va a destruir los satélites de medios del servicio de inteligencia israelí. Esto bloqueará los medios de comunicación en todo el mundo. Cambiaremos a los sistemas cuánticos. Este es el proyecto Odín. Considerándolo todo, dé la razón para activar el sistema de transmisión militar. Si busca el cohete Turksat, que se lanzó desde los Estados Unidos en enero, verá que era específicamente para comunicaciones militares con televisores y radio de personas en África, Oriente Medio, Europa y Asia Central. El evento también tiene muchas facetas. El apagón mundial para cambiar a Tesla Energy, derribando satélites de medios, QFS, varas de Dios, empresas y 34 edificios y mucho más. 34 edificios estarán en el evento. Son muy significativos. Es decir, la Casa Pintada de Blanco, los castillos reales, el Palacio de Buckingham, el Vaticano, el Museo Getty, la Mansión Playboy y similares. Esto seguramente hará que el mercado de valores colapse, al igual que Precision Cyber, vinculado a las órdenes ejecutivas 13818 y 13848. Todo es un espectáculo. Cambio de notas del Banco Central de Rothschild a notas del Tesoro Arcoíris, ahora respaldadas por metales preciosos. No petróleo ni guerras. ¿Estamos todavía cómodos o tenemos miedo? Un poco de ambas cosas es normal. El güerito de las trompetas cumple sus promesas. Tened fe en el Señor nuestro Dios. Él te consolará durante la tormenta. O en el Dios de tu creencia. ¿Quién vio en enero cómo la fuerza espacial cortó el suministro eléctrico hasta 10 países a la vez? Justo antes de eso, a Israel también le sucedió eso durante 30 minutos. Si pueden apagar 10 a la vez, todos juntos, pueden hacerlo todo. Necesario apagón. Eche un vistazo a todos los ejércitos militares globales que se están llevando a cabo actualmente. Todo está sucediendo frente a ti. Es la operación militar global más grande en la historia del planeta Tierra. Transición a Gesara diagonal grandeza. Ahora solo tienen que representar un escenario falso de la Tercera Guerra Mundial para hacer sonar las sirenas en cada centro de comando militar nacional.
Esto es para justificar ante todo el planeta muchas cosas que ya han estado ocurriendo. El hecho de que se haya promulgado la ley militar de Gesara, los tribunales militares secretos, confesiones, etc., las ejecuciones, y como hacen normalmente todos los ejércitos, ayudarán a construir cosas nuevas. Por Benjamin F. Querido suscriptor, te recuerdo que este video no tiene activada la opción para comentarios. Si tienes alguna pregunta o quieres hacer un comentario, únete al canal de Telegram de Conciencia en Amor Sagrado. En la descripción de este video está la liga, pero es imprescindible que antes tengas configurado tu nombre de usuario en tu Telegram personal. Muchas gracias y bendiciones.